Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Los Lugares de la Memoria. Hoy con Mauro Perroni, ¿cómo andás? Con Nord Tal. Producciones les vamos a proponer hacer una mirada a varios lugares sobre un tema nuevo, pero que no viene más que hacer justicia con la memoria de quienes han sido víctimas de la violencia machista, la violencia de género, a raíz de que quienes han seguido las noticias actuales habrán visto que eh, la organización Todas Somos Andreas, un proyecto Un universitario de proyecto de... extensión, más el Colegio de Arquitectos, están señalizando dos mapas distintos. Uno en mapa de femicidios, que ya hay un antecedente de Llegan Todas a Somos ser. Andrea, Sí. y uno de los lugares seguros que las mujeres mismas o las diversidades señalan como esos lugares que se puede circular en las horas más complicadas de Sí, la sí. noche o como sea. Estamos hablando de femicidio. Cuando eso Ujú. se termine, va a haber varias marcas, a menos de que la hagan física o no, al menos sí digital, y tal vez haya después proyectos para señalizarlo físicamente. Son varios lugares, aunque hay un caso icónico, ¿no, Mauro? Que es Sí. icónico, no es son dos casos icónicos, uno del siglo XXI y uno del siglo XX, pero a nosotros nos lleva hasta acá, hasta un dicho que la verdad que se decía con humor, que era una barbaridad, Sí. que es vamos por parte del Vamos. hijo Gonzani, que no es más que referirse a la forma que Gonzani mató a su esposa. Sí, el caso tal vez del femicidio, así como, no es para hacer una Mm. comparación, pero así como a nivel nacional, el caso de conocido por Monzón, digamos, Claro, ¿no? sí. Pero el El de asesinato de Alicia Muñiz. Alicia Muñiz Ujú. es un caso paradigmático en términos de los antecedentes, incluso penales y demás, eh, para para el femicidio como Ujú. figura ya actualmente incorporada. El caso de Nelly Nieves Arguindegui es el caso icónico Sí. para nuestra provincia, digamos, ¿no? Tristemente decirlo así, pero porque sienta el precedente. Eh, y bueno, y al otro, obviamente, que siempre se hace referencia, se recuerda año a año. Claro. Ya hay espacios con su nombre, hemos Ya dedicado hemos hecho un programa, sí. un programa al caso de Andrea López. Eh, en cada uno de ellos hay, tal vez esta perspectiva distinta, pasan muchos años entre uno y Claro. otro, ¿sí? Más de 30 años, Bueno, ahí por eso, eh, incluso se lo juzga distinto, esto que se lo juzga contamos. distinto, exactamente. El Código Penal argentino, en realidad la interpretación jurídica, porque el Código Penal hablaba de homicidio simple agravado por el Ujú. vínculo. Hay un término jurídico que se llama uxoricidio, que es un término que proviene del derecho romano, del latín, que es el asesinato de la esposa por parte del esposo cuando había una ofensa, en teoría. Sí. Eso lo valía menos pena. Esto ha hecho que en esta provincia de La Pampa, el caso de Gladys Walls, por ejemplo, Ujú. a su asesino lo hayan condenado a 9 años nada más. Solo Y nueve. ya en el 81, ¿eh? Y a los 4 estaba libre. Recién en 2012 se corrigió esto, porque dependía, como todas las cosas que no están tan taxativas en los Ujú. códigos que nos rigen nuestras leyes, Sí, sí, sí. De la depende de la interpretación del cada interpretación del juzgado. juez fiscal, En etc. 2012 se corrige con la figura de femicidio. ¿No? Hay que decir que Gonzani recibió una pena como si hubiera sido de femicidio, es una cuestión de lenguaje y de justicia con el género. Ujú. Porque los jueces que entendían que por más que en otros momentos la mujer no tenía capacidad jurídica cuando estaba en el matrimonio, esto no es muy viejo, ¿eh? Esto es hasta el divorcio vincular, gobierno de Alfonsín, Gobierno la mujer Alfonsín. estaba sometida al patrimonio y a los designios del hombre en los matrimonios esos. Exactamente. Bueno, eso hacía que el hombre tuviera propiedad sobre la mujer. Aún así, porque el uxoricidio da una pena menor, aún así hubo muchos jueces que lo consideraban homicidio agravado por el vínculo y daban perpetua. De hecho, hay muchos femicidas, le diríamos hoy, que tienen perpetua a Que pesar tiene de que estaba permiso. esta situación de que tenían la propiedad sobre la mujer. Ujú. Otros no. Otro no. Entonces eso se zanja legalmente, obligatoriamente, ya con la cuestión de género, como justicia de género, digamos, Sí. reflejarlo como femicidio, porque homicidio se menciona a los hombres. Sí, después hay otros cambios que también se han dado, incluso de los casos. Uno puede recordar el caso de Carla Figueroa, por Claro. ejemplo, ¿no? Que desaparece la figura de lo que se denomina el avenimiento, Claro. que es una especie de acuerdo entre partes o de perdón entre las partes. Bueno, en el caso de Carla Figueroa se hace Claro. ese avenimiento y una semana después es asesinada de 11 apuñaladas
Tomaselli, digamos, ¿no? De su Claro, femicidio, y está preso. ¿qué es el avenimiento? El avenimiento, por eso cadena perpetua, pero eso es antes del femicidio. Claro. La figura de avenimiento estaba conviviendo con estas interpretaciones jurídicas. Avenimiento es que el hombre podía exigirle tener relaciones sexuales a la mujer sin que ella quisiera. Es una violación dentro del matrimonio. Claro. Ella, de hecho, hay una denuncia en el caso. La cuestión Sí, se sí, denuncia sí. y después lo perdona. Y después lo perdona. Esa es la figura del Y el avenimiento. avenimiento permitía esto, porque justamente la mujer era propiedad del hombre Ujú. en esa figura matrimonial. Bueno, a partir de este caso a nivel nacional se saca del código, los códigos son nacionales, el código penal Sí, se sí, sí, el elimina, Código hay, Penal. hay una legislación específica para eliminar el perdón de la violación sexual, por más que se produzca en el acuerdo marco que es un matrimonio, matrimonio. no deja de ser una violación sexual. Ujú. Aunque haya una pareja, Aunque que haya haya una una pareja. relación sexual Sí, sí, afectiva, sí. si las dos partes no quieren, uno está violando al otro. En este Exactamente. caso, el hombre violando a la mujer. Y bueno, por supuesto, Tomaselli fue condenado a cadena perpetua. Sí. Pero en su momento salió en libertad. En su momento está en libertad. Eso Y motivó de hecho, hasta un jury enjuiciamiento de los claro, juicios. Hay un juez que lo aplicó, muy conocido en nuestra provincia, Carlos Flores. Hubo un juicio de un jury enjuiciamiento. No lo echaron, él logró jubilarse. ¿Por qué no lo echaron? Porque él lo que dijo, apliqué la ley vigente. Sí, O sí, sea, sí. legalmente no había actuado mal. Estaba vigente. Tenía el permiso, podía haber no elegido eso, pero bueno, tenía la posibilidad de aplicar esa Tenía la figura. posibilidad. Y además porque estaba el acuerdo Sí, sí. fundamentalmente en ese momento de Ella Caracas. respira, Obviamente bajo presión y Sí, demás, bajo. ¿no? Pero bueno, volviendo al caso por ahí más puntual que nos convoca, ahí hay una cuestión que es, bueno, en principio hay dos registros, que es donde por ahí generalmente se parte y se cuenta la historia, después vamos a volver a contar bien, que básicamente es el libro de Alberto Acosta, que se llama justamente Vamos por parte, Sí. y Campo de Sangre, que es un film que se estrena un año después, ¿sí? Obviamente con otros nombres. Sí, Acosta igualmente hay hechos novelados, eso él mismo hay- lo explica. No, Sí, sí, hay una muy buena cobertura de los diarios y claro, llevaron a sus responsables. llevaron a sus responsables, En la arena cubrieron murió los juicios. Saúl, Santesteban, Juan Carlos Matilla en la Reforma, digamos. Sí, sí. Sus máximos responsables, porque era un caso De mucha resonancia. Resonancia nacional, sobre incluso. todo lo que más resonó en ese momento. Digo, más resonó porque había habido otros casos en Sí, ese momento sí. y de hecho posteriormente también. Fue, bueno, básicamente lo que se conoce que es la forma en la cual Federico González se deshace del cuerpo de quien era su esposa, que es básicamente a través de descuartizarla y enterrarla. Sí, a partir de ese descuartizamiento surgen algunos mitos. Vamos a hablar un poco más en específico de este caso que, insisto con esto, una palabra que a veces, una frase que se dice en broma, está hablando, es una ofensa terrible, en este caso, a las mujeres. Bueno, entonces seguimos ya en este segundo bloque, los lugares de la memoria, hablando de este caso paradigmático que es el asesinato de Nelly Nieves Arguindegui. El caso, obviamente, su femicida es Federico González, caso popularmente conocido. Que era el secretario general de ceremonial Claro, de Casa de Gobierno. Claro. Federico González no era una figura menor en No, ese claro. momento, una provincia intervenida durante la dictadura de Onganía en ese momento. Y básicamente él era un ex marino retirado, era jefe ceremonial, vinculado incluso a trabajos de inteligencia, algunos de ellos lo vinculaban desde ese lugar. Por lo tanto, vivía, ¿sí? O su casa estaba ubicada en lo que es el barrio de los funcionarios, ¿no? Para que nos ubiquemos quienes somos de Santa Rosa o quienes sean de Santa Rosa, sería al lado de la escuela de policía, Avenida ¿no? Belgrano y Avenida Emilio Mitre. Belgrano y Emilio Una Mitre. manzana que se extiende hasta la calle Córdoba. Exactamente. No es toda, pero da la vuelta incluso por un pasaje. Por Son un- varias por casas, un- las casas blancas. Son casas blancas, son Sí, casas sí. bajas, por lo Siguen general. siendo hoy barrios de siguen funcionarios. siendo Sigue barrios de habiendo- funcionarios. Está para funcionarios que no son de Santa Rosa, que durante la Exactamente. semana trabajan acá y después se van a sus viviendas. Ahí, bueno, el caso aparece a partir en realidad del descubrimiento de que un peón de campo, que es Godofredo Heick, encuentra el 2 de marzo de 1969, haciendo un recorrido, ¿sí? con perros en el campo. Los perros encuentran una parte de un cuerpo humano
se le da aviso a la policía y empieza la excavación en la zona y demás, se encuentran las distintas partes, ¿no? Lo único que no se encuentra nunca son las manos, ¿sí? Hay que recordar que en ese momento la forma de identificación, hasta el día de hoy, pero sobre todo, después hay otras, ¿no? Van a aparecer los registros dentales y demás, pero básicamente las huellas digitales, por eso es que las manos no estaban enterradas. Igualmente va a haber justamente un odontólogo va a ser importante. Una odontóloga va a ser importante en ese momento y bueno, lo que se determina allí es que ese cuerpo llevaba enterrado, muerto en realidad, 30 días aproximadamente, ¿no? Y por lo tanto lo que se calcula es que el 31 de enero fue justamente el día de 1969, fue el día en que mata a Neri Nieves. Básicamente el relato tenía que ver con vecinos de la zona, de este barrio de funcionarios, que le llama la atención que hacía tiempo que no veían a Neri Nieves, que sería la vecina del lugar, y ahí empieza la reconstrucción del relato. Para todo esto, Federico Gonzani ya se había ido de la provincia, ¿sí? Ya se había tomado licencia, cobra su salario, cobra sus 2 salarios, tanto el de funcionario como el de marino retirado. Entonces él se va a Bahía Blanca, aparentemente, de donde eran la familia de Neri Nieves, ¿sí? En donde le dice, arma una especie de historia, aparentemente, en donde ella estaría enferma con algún tipo de enfermedad, y después se va a Buenos Aires, ¿sí? De hecho, en Bahía Blanca algunos relatos cuentan que está con una de sus amantes, porque uno de los mitos populares respecto a Federico Gonzani es que era una persona que muy agraciada, diríamos, para las mujeres, y tenía, ¿no?, amantes y más. De hecho, Neri Nieves había sido en su momento amante de él, o previamente amante de él, de allí se va a Buenos Aires, ¿no? Y de hecho a él lo encuentran durmiendo en el coche. Ya ha pasado mucho tiempo, ¿sí? Ahí es donde un poco la reconstrucción de esos días, ¿no? Lo cierto es que el 2 de marzo del 69 lo encuentra este obrero, este jornalero rural o trabajador rural en Toay, le encuentra el cuerpo. Al poco tiempo él se entera de que lo habían encontrado, así que sigue su fuga, por supuesto, pero ya hacen la decisión de volver. Oriundo de Eduardo Castex. Gonzani, más allá de todos estos vínculos nacionales y todo con servicio de inteligencia, era oriundo de aquí, la provincia de La Pampa. El punto de partida es el 2 de marzo, digamos. Va a ser juzgado mucho tiempo después, pero digo, el 2 de marzo ahí es donde uno de sus vecinos del barrio funcionario es un policía comisario, que enseguida relaciona, ¿no será Nieves? Claro. Están los relatos del libro. Están los relatos del libro. No será, que incluso le dice a su mujer, ¿no? Porque su mujer le decía, che, hace mucho tiempo no la veo. Y dice, él va a hablar con el jefe de policía a decirle que Nieves faltaba. Claro. Y bueno, ahí ya hay una pista. Después hay que probarlo, pero por lo menos ya hay una pista sobre que había una persona conocida desaparecida hace más de un mes. Sí, y que además no lo pueden contactar a él, no lo pueden contactar a Federico Gonzani, y aparece justamente, a partir de esa sospecha, registros dentales, ¿sí? de estudios que se había hecho Neri Nieves respecto a una visita, una consulta, y coinciden con el cuerpo, digamos, con los restos del cuerpo encontrado. Obviamente el caso cobra plana, de hecho Federico González se va enterando porque es un caso que se sigue incluso a nivel nacional, por la cuestión macabra, digamos, ¿no? del descuartizamiento. Lo cierto es que la muerte la provoca un disparo, ¿sí? de un arma, de un Winchester. Eso es lo que él relata, como un accidente. Que él relata que es un accidente, que lo estaba limpiando mientras ella estaba acostada, aparentemente, se le escapa un tiro y muere. Y de hecho, su cuerpo está 2 días, ¿sí? Hasta que él decide llevar a cabo el descuartizamiento y enterrarla en un momento donde incluso él había estado, vos decías, Castex, él había estado en la fiesta del trigo, ¿sí? ese mismo día que la entierra, digamos. Claro.
Sí, se habla de que incluso tarda 2 días en descuartizarla. En definir qué hacer con el cuerpo. En definir qué hacer con el cuerpo. Porque nunca parece que se le pasó por la cabeza ir a entregarse. Y decir, mira, se me escapó el tiro. Claro. No. Incluso hay versiones en algún momento que dicen que podría no haber sido él, sino un médico. Sino un médico muy amigo de él. Por la forma o por la limpieza de los cortes, etc. Bueno, más allá de eso, él es el acusado de cosas y de hecho declara eso en el juicio, sobre todo que él la mató, efectivamente. Bien, el próximo bloque con la resolución que tiene este juicio, brevemente, algunos casos impunes y otros casos resonantes, vamos a contarles de esto, que va a ser muy pronto un mapa del femicidio en La Pampa. Bien, continuamos en este programa donde estamos haciendo mención a varios casos. Si bien hemos centralizado el de Neri Nieves González de Arquintegui, o conocido más como Gonzani, su femicida, pero estamos hablando de lo que son varios lugares en nuestra provincia, en nuestra ciudad, que están marcados por el asesinato de mujeres o por las víctimas de la violencia machista. Nos quedaba decir cómo termina el juicio. Gonzani termina diciendo, se me escapó un tiro, con lo cual ya la culpabilidad no había que probarla. Claro. Había que ver las circunstancias para ver qué pena se le daba. Y eso se da en 1971, que es cuando a él efectivamente lo condenan. Hay que decir que cumple un tiempo de su condena, lo cumple en la provincia, y después se decide su traslado a la cárcel, en una cárcel en Chaco, que es donde efectivamente muere en 1977. En ese caso, digo, por lo que decíamos en el primer bloque, quienes hicieron el juicio no agarraron ninguna figura, agarraron el homicidio agravado por el vínculo y le dieron la peor pena. Claro, le dieron la pena perpetua. O sea, no es como una contemplación porque era la esposa, nada, que podían haber elegido ese camino. No, le dieron la peor pena posible, que antes la perpetua era 25 años. Ahí hay algo que uno puede decir del contexto en el cual y de la relevancia pública que tomó el crimen, en donde tal vez en otros casos figuras legales más tranqui, diríamos, más benévolas para el femicida en este caso, se podrían tomar, como nombramos otros casos, o ha habido otros casos de hecho. Sin embargo, acá, digamos, con el conocimiento público era imposible. Ha habido otros casos también en donde a pesar de haberse encontrado y haber tenido sospechosos y demás, han quedado impunes. Uno de ellos es el de Verónica Feraude, es una mujer que es encontrada en los caminos a Toay con signos de estrangulamiento, de ahorcamiento, de estrangulamiento, que es un crimen que está impune hasta el día de hoy. Sí, que si se quiere tiene vínculos con el de Andrea López. ¿En qué sentido? Por las parejas, dos boxeadores conocidos entre sí, habían peleado entre sí incluso. Los dos fueron presos en principio por la misma pena, que es por ser facilitación de la prostitución o proxenetismo. Exactamente. Jean Cabal Quinta, que era el marido de Verónica Feraude, la pareja, el primero investigado, no se logra probar que él la haya matado. Él después sí va a estar preso. Pero lo van a juzgar porque la obligaba a prostituirse. En esto hay vínculos entre dos boxeadores que a sus mujeres le hacían lo mismo, la obligaban a prostituirse. Sí, en el caso de Valquinta no solo a ella, sino hay varias más. Nada más que a Valquinta no le achacan el femicidio de Verónica Feraude. En el caso de Purreta sí. Víctor Purreta después de condenado a cadena perpetua por la cadena perpetua en la vieja ley. No es perpetua, perdón, le dan 20 y pico de años, no es perpetua. De hecho, por eso está pidiendo las salidas. Por el crimen de femicidio de Andrea Noemí López. Y son medio contemporáneos, de López 2004, el de Feraude por ahí cerca. Sí, de hecho, hablando de esto también, en el caso de López, en el mismo año se produce el crimen de Marta Beviglia, que también es un crimen que queda impune, ¿sí? Y está sin resolución aún. En el caso de ella, una mujer comerciante del barrio de Villalbusto, que un día normal, a la siesta, estaba preparando su comida, no saben cómo, no va al comercio, su hijo se entera, es un conocido médico de nuestra ciudad, Jorge Moisés, se entera, le dice no fue tu mamá al comercio, cuando va a la casa la encuentra ahorcada, signo de ahorcamiento con el teléfono fijo, el cable del teléfono fijo,
y de haberla golpeado contra la pared de su cráneo. Ese crimen está impune. No se pudo establecer quién la mató. María Angélica Gandhi, nos olvidamos, también es contemporáneo con Andrea Noemí López. Sí. Que le pasa lo mismo, nada más que el cuerpo de ella lo encuentran y se logra establecer, por lo menos el cuerpo. También en los vínculos de lo mismo, la prostitución y estas redes de gente que estaba vinculada al boxeo. Sí. Después hay un caso también paradigmático de un femicidio que es Matilde Soloa, que es declarada, que es en el año 78, es declarada desaparecida, porque no se la encontró, su familia no sabía dónde estaba, etc. Y se encuentra su cuerpo, sí, varios años después, sí, el año 2000, o el año 2002, creo, una cosa así, mientras hacían trabajos en la calle Entre Ríos, por ejemplo, claro. ¿No? Trabajos de locales y demás, hacen excavaciones y allí se encuentra el cuerpo de Matilde Soloa, que es uno de los casos también impune, claro, en este sentido. ¿No? Sí, y que fíjate, pasaron ¿cuánto? 30 y pico años, más, 40, 30, más de 30 años. Casi 30. Y bueno, no se ha logrado ahí establecer. Otro caso que lo cuentan hoy sus hijas y hijos de Gladys Walls, en la primera marcha Ni Una Menos, en 2015 logran expresarlo. Gladys fue asesinada por su pareja. En 1981. 1981, apuñalada. Apuñalada por Félix Rivera, que era su pareja, no era el padre de sus hijos, se había separado ella. A él le dan 9 años. A los 4 sale por esto que pasa, que puede salir por acumular puntos por educación, por buena conducta, etc. Pero no fue condenado ni a homicidio agravado por el vínculo, o sea, la figura de femicidio no estaba, pero no fue interpretado como hoy interpretaremos una cuestión de violencia de género, ni siquiera se consideró por eso la pena tan baja. Y a ella, a varias de las hijas, que es lo que cuentan el 3 de junio de 2015, la primera marcha, Ni Una Menos, que le habían dicho que se había muerto por enfermedad. En su casa no se hablaba del femicidio. No se hablaba del femicidio. Los testimonios son recientes, hoy la bandera es característica de Gladys Walls, una bandera grande, cada vez que hay una marcha Ni Una Menos la vemos todos, ya más conocido, pero tuvieron que hasta poder hablar de la forma en que había muerto la mamá, porque la misma familia, no porque estuviera de acuerdo con lo que pasó, sino porque no se hablaba de estos temas, porque no... Se ocultaba. Bueno, se ocultaba, habían dicho que se había muerto por enfermedad. Le pudieron poner palabras gracias a Ni Una Menos. Una de las cuestiones importantes, mencionamos algunos casos, algunos que quedan impunes, otros más conocidos, obviamente hay 2 casos que son también paradigmáticos para nuestra provincia, e incluso legalmente, como el caso de Carla Figueroa o de Sofía Viale, el trabajo, que lo volvemos a mencionar, tanto de la organización de Todas Somos Andrea, como del proyecto de extensión universitaria de la universidad, del Colegio Arquitectos, donde participan, es esto, ¿no? Marcar en el mapa, fundamentalmente existe hoy conformado de Santa Rosa Toay, ¿sí? Fundamentalmente donde se encontraron los cuerpos, donde fueron asesinadas, ¿no? estas mujeres, en donde básicamente está la información, ¿sí? De quiénes eran, cuántos años tenían, cómo se llamaban, y bueno, a partir de ahí se puede reconstruir. No quiero dejar de mencionar, hay un observatorio, ¿sí? También, que hace un registro más nacional de los casos, donde también están estipulados, además qué pasó en términos penales, si si tenía hijos, no tenía hijos, si había denuncias previas, etc. Bueno, eso es importante para la reconstrucción y resignificación, sobre todo en estos casos, como el de Gladys Walls, que durante muchísimos años tuvo visibilizado, digamos, sí, ¿no? tal cual. Y después de este programa que ya está terminando, seguramente se va a terminar el mapa provincial, donde va a haber un avance y será presentado en su momento. Gracias, Mauro, gracias a No Producciones y a todos ustedes por haber estado ahí. Nos reencontramos en una semana.